Muy buenas tardes a todas las que están presentes en esta capacitación. Vamos a dar inicio. Quisiera comentarles que el día de hoy tendremos dos temas. Entonces, el primero es sobre el marco normativo y la regulación internacional, nacional y local que configuran los parámetros de actuación del derecho a la protección de datos personales. Y posteriormente veremos sobre el ejercicio de los derechos ARCO, que pues, nos explicarán cómo podemos ejercer estos derechos que nos competen para poder tener control sobre la información que compartimos con las entidades públicas en este caso. Quisiera dar inicio con esta frase, no sé si la hayan leído alguna vez, pero es una frase en latín que significa que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Este principio básicamente se refiere a que no porque no conozcamos una norma o una ley, pues no estamos obligados a cumplirla, ¿no? Y puse esta frase precisamente porque es importante como servidores y servidoras públicas que conozcamos estas leyes en materia de protección de datos porque estamos obligados a cumplirlas y a hacerlas cumplir. Entonces, es muy importante saber que existen y conocer las implicaciones que tienen. Dicho esto, pues vamos a entrar en este primer tema, que es referente a la regulación y el marco normativo de la protección de datos personales. El objetivo de la sesión que tenemos ahorita es que la persona participante conozca sobre las regulaciones y el marco normativo que rigen a la protección de datos personales a México y en el caso del Estado de Morelos para el Instituto de la Mujer. Tenemos en esta primera etapa una exposición de contenido temático por más o menos 45 minutos y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas por 15 minutos. Sin embargo, si tuvieran alguna duda o comentario durante la capacitación, sin problema pueden levantar la mano, mandarla por el chat o abrir su micrófono y manifestarla, pues con mucho gusto la vamos resolviendo durante el mismo proceso de capacitación. Tendríamos que hablar primero, cuando hablamos de marco normativo, pues de los ámbitos, dicen de lo general a lo particular, y vale la pena iniciar por los marcos normativos internacionales. Quienes estuvieron presentes o quienes ya pudieron ver el video de la capacitación anterior, saben que hablamos dentro de estos antecedentes que han venido dando forma a la protección de datos personales, que vinieron a demostrar o a configurar qué implica este derecho. Pues sabemos que existe el antecedente de las directrices de la OCDE que se dieron a cabo el 23 de septiembre de 1980. Y recordarán que estas directrices tenían como objetivo principal propiciar que en los países que forman parte de esta organización se hiciera la legislación y la normativa interna en materia de privacidad y protección de datos personales, sobre todo con el enfoque del flujo transfronterizo de datos, es decir, los datos que se mueven de un país a otro, parte de esta configuración global y de este entorno de relaciones comerciales, pues había que empezar a regularlo desde la perspectiva de la privacidad y la protección de la información de las personas. Y sobre todo tuvo origen con el principio que ocurría del Internet en esta década de los 80s, que fue cuando iniciaba y se empezaba a utilizar sobre todo en procesos, pues, digamos, de corte global, ya la comunicación y la transferencia de estos datos. Entonces, estas directivas buscaban justo eso, que los países empezaran a legislar para tener como un piso o una condición general que permitiera que los datos fueran de un país a otro, pero tuvieran garantías de protección de las personas. Estas directrices emitían varias recomendaciones. Las principales eran precisamente estas: definir principios relativos a la protección de datos personales y la privacidad y a las libertades individuales para que de estos principios se pudiera orientar el tratamiento legítimo de los datos personales. Y como segunda recomendación, el hecho de que los países pues evitaran justificar esta defensa de la privacidad para evitar la transferencia de datos, es decir, que se legislara en protección de la información, pero que esto fuera con un enfoque de permitir el uso y el flujo de los datos y no restringirlo. Esto pues obviamente con fines sobre todo comerciales para las relaciones multinacionales.
Estas directrices también en su alcance establecían que las normativas que se legislaran tenían que ser en función tanto del sector público como del privado. Recordarán que en los antecedentes de la sesión pasada comentábamos que habían algunas naciones que orientaron este derecho sobre todo al tratamiento por empresas privadas y habían algunas otras que lo orientaban sobre todo al tratamiento por el lado del sector público. Entonces, en estas directrices se hablaba de los dos sectores, porque al final en los dos se tratan datos y en ambos casos se comparten datos con otros países. Entonces, por eso pedía que la normatividad fuera en ambos sentidos y que se legislara sobre todo el modo en que son tratados estos datos, pues para garantizar su protección. Como lo mencionaba, se hablaban de principios básicos que tendrían que normar ese tratamiento de datos y establece los siguientes 8 principios que tenían que ser aplicables por los países miembros de la OCDE en este caso. El primero es la limitación de recogida. Esto significaba a que no podías tú pedir o tratar datos que no fueran necesarios. Tenías que limitarte únicamente a recoger o a recibir esa información necesaria para lo que tú ibas a hacer y no datos de más o datos adicionales. Después, el segundo habla de la calidad de la información, calidad de los datos. No se trata de tener datos por tenerlos, sino de saber que esos datos son ciertos, porque eso te va a llevar a conllevar a un tratamiento adecuado. Si yo tengo información errónea o equivocada o incompleta, pues seguramente no voy a poder hacer un tratamiento que sea correcto y voy a estar quizá estropeando ciertos procedimientos. Entonces había que garantizar la calidad de la información. En el tercer principio se habla de la especificación de los fines, es decir, yo tengo que saber y tengo que informar para qué voy a pedir la información. No solamente se trata de decir, bueno, pues yo voy a pedir información para lo que se me ocurra o ahorita la pido para esto, pero después si se me ocurre otra cosa la puedo usar. No, se tiene que ser muy específico en la finalidad para la que yo estoy pidiendo los datos. Y en la cuarta habla de la limitación del uso, es decir, no voy a poder usar tampoco esa información por todo el tiempo que a mí se me ocurra o se me antoje, sino que si yo la pedí para un fin, una vez que se cumple esa finalidad, yo ya no puedo seguir o no debería seguir dando tratamiento a los datos porque yo ya cumplí la razón por la que yo lo pedí. Entonces habría que limitar ese uso a esa finalidad que se estableció. El quinto principio habla de la salvaguarda de la seguridad, es decir, yo ya tengo los datos, ya los pedí, tengo que garantizar que estos estén seguros, porque si se vulneran, si alguien que no deba tiene acceso a ellos, pues se puede poner en riesgo a la persona titular de los datos personales. El sexto, referente a la transparencia, tiene el enfoque de que la persona titular deba o pueda conocer en todo momento qué sucede con su información y el responsable de ese tratamiento o el ente que va a hacer el tratamiento pueda decir y deba decir en todo momento qué está haciendo, para qué los está utilizando, cuáles son las condiciones de ese tratamiento, para de esa manera darle cierto grado de certeza a la persona titular de en qué se está utilizando su información personal. El séptimo principio de la participación individual, pues habla de esos derechos que las personas tenemos sobre nuestros datos, es decir, podemos ser parte de ese tratamiento, pudiéndolo limitar o pudiendo corregir mi información o pudiéndome oponer incluso a ese tratamiento que se está dando. Y finalmente el octavo principio de responsabilidad, que básicamente nos dice que debemos poder demostrar en todo momento lo que se está haciendo con la información de las personas. Es decir, quien nos pide nuestros datos debe poder demostrar que está cumpliendo con la normativa y con lo que dijo que iba a hacer y que no esté haciendo algo fuera de la ley o algo distinto a lo que nosotros autorizamos para el uso de nuestros datos personales. Estos fueron en cuanto a los principios nacionales, pero estas directrices también establecieron principios de aplicación internacional que básicamente se orientaban a tener condiciones o regular esas implicaciones que correspondían a la reexportación de la información. Es decir, yo, México, le comparto o fluye mi información hacia un país, pero ese país podría volver a reexportarlos hacia otros, un tercero o cuarto, porque ese es parte del flujo. Entonces, habría que considerar dentro de ese flujo esa posibilidad de reexportar los datos y no que solamente quedara de uno a uno. También hablaba, por ejemplo, entre sus principios, el hecho de que se tomen medidas oportunas y razonables para garantizar que el flujo de los datos sea ininterrumpido y sea seguro. Es decir, si yo como país tengo un acuerdo quizá con otro país,
no le voy a compartir datos tal vez ahorita y de repente dejo de compartírselos y después en cierto tiempo vuelvo a reiniciar y luego otra vez ya no y luego otra vez sí, porque eso no permitiría dar certeza del procedimiento de tratamiento. Entonces habría que hacer un proceso ininterrumpido y seguro, sobre todo, que en ese proceso de flujo de la información no se corrieran riesgos que permitieran afectar a la persona titular de los datos personales. El cuarto principio de aplicación internacional, pues hablaba sobre todo de evitar que esta protección a la privacidad limitara el flujo de datos. Sin embargo, establecía como excepción que un país le negara la información a otro si es que este otro no tenía condiciones mínimas o condiciones de regulación que permitieran garantizar la seguridad. Por ejemplo, si, no sé, un país de la OCDE decía, bueno, México me está pidiendo, o por parte de un acuerdo comercial con México, le voy a enviar esta información, pero México no tiene legislación en la materia, pues entonces yo expongo mucho esa información. Entonces ahí sí le puedo restringir a México, decir, ¿sabes qué? Hasta que no legisles y no me des condiciones o garantías, no te voy a poder entregar la información, que era esta restricción al evitar que por el tema de privacidad no se diera la información. Nuevamente, pues poniendo sobre la mesa la gran importancia de que la información sí se pudiera generar, sí se pudiera compartir, pero tuviera medidas de seguridad que protejan a la persona titular. Y finalmente, pues nos establecían en los principios que se debían de elaborar leyes, políticas y prácticas de protección de privacidad y de libertades para que se evitara tener obstáculos que fueran limitando este flujo transfronterizo de datos. El segundo instrumento internacional al que tendríamos que atender para el tema de protección de datos personales es el Convenio 108 de Europa. ¿Por qué tenemos que atender este? Bueno, recordemos que México reconoce los tratados internacionales que firme, de los que forme parte, como legislación a nivel constitucional. Entonces, México firmó este Convenio 108 de Europa. Por eso es que estamos obligados a cumplirlo. Y es muy importante destacar que este convenio fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, es decir, que era de cumplimiento obligatorio. Las directrices que acabamos de ver de la OCDE no eran obligatorias, eran pues recomendaciones para los países. Si es que querían pues, cooperar de buena manera, habría que atenderlas, pero no eran obligatorias. Este convenio sí era obligatorio de cumplimiento para todos los países que firmaran o que formaran parte de él. Entre sus finalidades que establecía era que cualquiera de los países que formaran parte debían garantizar a todas las personas físicas, sin importar su nacionalidad de residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, en específico, concretamente, su derecho a la vida privada respecto al tratamiento automatizado de datos. Volvemos a este punto, no era en un aspecto global de protección de datos, sino de aquella que ocurría en un tratamiento automatizado. ¿Por qué? Porque al ser automatizado y no tener una intervención humana, pues podía generarse, digamos, información más allá de los parámetros éticos, que de pronto nosotros pudiéramos decir, ¿sabes qué? Pues esto no me parece como muy correcto, esto mejor no lo hago. No, pues si se hace con máquinas, las máquinas no distinguen de la ética y podían llegar a tener cierto tratamiento indebido. Por eso es que era este ámbito de protección en el tratamiento automatizado. Y además este convenio define por primera vez el concepto del dato de carácter personal y lo define como cualquier información relativa a una persona física, identificada o identificable. Igual en la sesión pasada veíamos que esta es la definición general de un dato personal, la información que corresponde a una persona física que la identifica o la hace identificable. Entonces ya desde aquí, este convenio 108 ya traía esa definición y también definía lo que consideraba como tratamiento automatizado. Y decía que este tratamiento automatizado eran las operaciones efectuadas en su totalidad o en parte con ayuda de procedimientos automatizados, registro de datos, aplicación de esos datos, perdón, de operaciones lógicas aritméticas, su modificación, borrado, extracción o difusión. Es decir, cualquier cosa que se hiciera por medio de operaciones o procesos automatizados se consideraba tratamiento automatizado. Este convenio también establecía principios básicos de protección de datos, y aquí solamente eran 5. El primero, referente a la calidad de los buenos datos, El segundo, las categorías particulares de datos. Esto fue una característica que implementó.
¿Y a qué se refieren estas características particulares? Bueno, de inicio, todos los datos personales deben tener cierto grado de seguridad para evitar que sean vulnerados o que se modifiquen o borren de manera indebida. Pero hay datos que tienen, por su importancia, por su naturaleza, una mayor necesidad de protección, lo que veíamos en la sesión pasada como datos personales sensibles. Bueno, en Europa no los denominan sensibles, los denominan como categorías particulares o especiales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los datos de índole penal o los que derivan de un juicio. ¿Por qué? Porque tal vez si esos datos se dan a conocer, pues pueden afectar de una manera distinta que si a lo mejor solo se da a conocer pues mi expediente laboral por el hecho de la naturaleza de ser datos de índole penal. También ocurren entre estos, por ejemplo, datos de tipo bancario o datos de históricos referente a pagos de deudas y algunos trámites financieros. Por supuesto, considera datos de salud, datos de preferencias o de ideologías, como esas categorías particulares, y considera también ahí los datos de las personas menores de edad. Su tercer principio habla de la seguridad de los datos, nuevamente pensando en que los datos deben de ser protegidos contra pérdida, daño, destrucción, alteración y contra su acceso no autorizado. Y el cuarto nos habla de las garantías complementarias para la persona concernida. Lo que hace un rato decíamos que era como esa capacidad de la persona de intervenir en el tratamiento, aquí lo denomina como garantías complementarias. Más adelante lo vamos a conocer como los derechos ARCO. Pero aquí esas garantías le permiten a la persona poder intervenir en el tratamiento de sus datos personales. Y finalmente su quinto principio habla de la protección más amplia. ¿Esto qué significa? Que cuando tuviéramos una situación donde tal vez hubiera un conflicto entre el titular de los datos y la persona responsable del tratamiento, siempre se debe brindar lo que proteja más a la persona titular. Se le debe de garantizar la protección más amplia posible de su derecho a esa persona titular. Es muy similar a lo que conocemos como principio pro persona, donde primero se le debe beneficiar a esa persona en su grado máximo. Posteriormente, este convenio 108 que se firmó en el 81, evoluciona y se empiezan a identificar ciertas necesidades y parte de esas necesidades se genera un protocolo adicional en el año 2001. Este protocolo también fue firmado por México, por lo cual también nos es de aplicación. Básicamente estableció que además de todo lo que acabamos de ver de los principios y la normativa, se tenían que crear autoridades de control que fueran autónomas, es decir, sí había una legislación, sí había una protección que brindara los datos personales, pero era necesario que las organizaciones encargadas de brindar esa protección tuvieran autonomía, porque si pertenecían a alguno de los poderes tradicionales de gobierno, pues entonces iban a estar supeditadas siempre al tratamiento o a las consideraciones que este poder determinara. Entonces se le tuvo que dotar de autonomía a estas autoridades de control, y para que todos los países pues lo fueran haciendo fue que se estableció en este protocolo ese caso en particular. Vale la pena mencionar que en el caso de México, cuando firma este protocolo, son de las cosas que abonan a que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que era en aquel entonces el IFAI, se convirtiera en un instituto nacional y que fuera un instituto autónomo, porque México al firmar este protocolo se comprometía también a tener una autoridad de control que fuera autónoma, y como en aquel entonces el IFAI era esa autoridad, pues se tuvo que convertir en un instituto nacional con autonomía para poder dar cumplimiento a este protocolo adicional del convenio 108. Posteriormente, ya para el año 2016, en Europa también se genera el Reglamento General de Protección de Datos, que ese es el nombre pues, que más comúnmente lo conocemos. ¿Qué establecía este reglamento general? Básicamente retomaba mucho de lo que ya tenía el convenio 108, pero como el convenio 108 solamente obligaba a los países firmantes a cumplir con ciertos principios y no a los mecanismos para llevar a cabo ese cumplimiento, pues establece este reglamento general para establecer la normativa homogénea en todos los países de la Unión Europea, inclusive en aquellos que tal vez no hubieran firmado el convenio 108 o estuvieran en ese proceso. Esto ayudó a tener pues, un piso parejo para todos, y que si bien cada uno podía legislar de forma adicional o más allá de lo que marca este reglamento, todos tuvieran una legislación base homogénea
para poder garantizar la misma medida de protección de los datos personales dentro de todos los países que conforman la Unión. Este reglamento tiene dentro de sus objetivos o su sentido principal, lo señala como contribuir a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia y de una unión económica al progreso económico y social y al refuerzo y a la convergencia de las economías dentro del mercado interior. Si se fijan, su fin principal viene muy asociado al tema comercial, para que los datos pudieran permitir y fortalecer esa parte de la economía. Pero dice, así como el bienestar de las personas físicas, es decir, no por razones económicas se vulnere o se ponga en riesgo a las personas dueñas de los datos, sino si bien la intención es propiciar un mercado más abierto y más congruente, ese mercado también tenía que garantizar siempre la protección de los datos de las personas y la protección de su privacidad. El reglamento no es un convenio o no es un instrumento que haya firmado México, no es de aplicación obligatoria. Sin embargo, es muy importante reconocerlo porque dentro de sus alcances señala que dice, se aplicará al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión Europea por parte de un responsable o un encargado que no esté establecido en la Unión. ¿Esto qué significa? Si yo tuviera, por ejemplo, una empresa de e-commerce o de comercio electrónico y yo le vendo productos o servicios a personas europeas, aunque no estén allí en Europa, o a personas que no sean europeas, que estén en Europa, yo estoy obligado a observar este reglamento. Cabe mencionar que cuando surge este reglamento fue un tema muy importante a nivel internacional porque pues muchos países de entrada decían, pues es que tú te estás metiendo en mi soberanía, porque tú me estás obligando a cumplir un reglamento que no es mío. Yo no formo parte de la Unión, entonces no tendría por qué cumplir tu normativa. Pero Europa lo defendía diciendo, bueno, si bien tú tienes tu propia normativa, los datos de las personas europeas, quienes se encuentran al amparo de este reglamento, no porque estén en tu país o no porque los datos sean tratados por empresas tuyas, puedes venir a violar la información o la privacidad de mis ciudadanos. Entonces, como siempre, hay que garantizar la máxima protección a la persona. Entonces, este reglamento que establece esas medidas de protección, pues es aplicable aunque no formes parte de la Unión, porque no por el hecho de no estar ahí vas a poder andar violando los datos de las personas que sí forman parte de la Unión. Por eso es que este reglamento estableció estos alcances. Y quisiera nada más destacar que, no sé si han escuchado en las noticias recientemente, pero se habla, por ejemplo, de una potencial restricción de Facebook y de Google para operar en Europa. ¿Y esto a qué se debe? Tanto Google como Facebook han sido empresas sancionadas ya en varias ocasiones por el reglamento europeo por violar o por no proteger debidamente los datos personales. Pero dentro de estas restricciones, de estas sanciones, perdón, existen condiciones muy particulares porque Estados Unidos tiene su propia ley y Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Pues yo no estoy obligado a cumplir con tu reglamento, mis empresas se limitan a la ley que yo tengo y además hay que decirlo, en Estados Unidos se rige mucho más por leyes de cada estado. Entonces dicen, por ejemplo, las grandes empresas, yo tengo mi sede en California, yo me rijo por la ley de California, no tengo por qué regirme por la ley de Europa. Sin embargo, dicen los europeos, bueno, pero como tú tienes información de mis ciudadanos, debes regirte. Entonces, ante esa discrepancia, la Unión Europea le ha estado exigiendo a estas empresas que para evitar, digamos, saltarse ese reglamento, los servidores de datos donde tengan alojada, los servidores de datos donde tengan alojada la información se encuentran en la propia Unión Europea. Entonces, si Facebook tiene sus servidores de datos en Estados Unidos, no podrían dar tratamiento a los datos de las personas de Europa. Entonces, ahí ha habido una gran discrepancia y un gran tema legal que está todavía en proceso porque estás obligando a una empresa a que no decida esa empresa dónde tiene los datos con el fin de proteger la información de las personas. Entonces, este es un tema para que más o menos veamos el gran impacto que tiene este reglamento y por cuál sí debemos de considerarlo dentro de la normativa irrelevante para nosotros.
Y bueno, señalando finalmente los principios que también establece este reglamento, se señalan algunos, de entrada, por ejemplo, el de licitud, lealtad y transparencia, que nos habla que los datos deberán ser tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Lo que ya habíamos comentado, tu tratamiento debe ser en apego a la ley y debes poderle informar a la persona. Ella debe saber en todo momento qué es lo que está sucediendo con sus datos personales. Habla de que se deben recoger con fines determinados, explícitos y legítimos. Lo mismo que ya habíamos mencionado, no puedes pedir los datos que se te ocurra y para lo que se te ocurra. Deben tener fines específicos y la persona tiene derecho a conocer esos fines para lo que les estás pidiendo sus datos. Los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados, es decir, no pidas datos que no necesitas. Y a este principio lo llaman el principio de minimización. Y para dar un ejemplo, si yo ahorita les digo, bueno, para poderles dar esta capacitación, necesito su nombre, el área en el que están adscritos y su correo electrónico, porque les voy a enviar la presentación al final, pues suena coherente, si son datos como comprensibles del por qué se piden. Pero si yo les dijera, por ejemplo, que para poderles enviar la presentación necesito su tipo de sangre, conocer su domicilio, el horario de trabajo, saber si tienen hijos o hijas, en la escuela donde estudian sus hijos o hijas, pues ahí ya suena como medio extraño. Dices, los datos no tienen proporción entre lo que tú quieres hacer y los datos que me pides. Entonces, ese principio de pedir solamente lo que sea necesario y lo que se limite a la actuación que tú pretendes tener es lo que conocemos como minimización. Lo podemos entender mucho como pide solamente los datos mínimos necesarios, no pidas nada que no sea indispensable para lo que quieres realizar. Habla también del principio de la exactitud, que los datos deben ser exactos y que en caso de que estuvieran equivocados, pues deben ser corregidos, pero sobre todo nos señala que debemos establecer medidas para que se supriman o se rectifiquen los datos que ya no sean utilizados sin dilación. Es decir, si yo ya no voy a utilizar tus datos porque para lo que te los pedí ya cumplió, pues entonces yo los puedo eliminar y no necesito conservarlos más tiempo porque esa conservación implica un riesgo para la persona titular de la información. Habla, por ejemplo, también del principio de que la identificación de los interesados no se haga por más tiempo del necesario y esto se denomina como anonimización. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, voy a pasar una relación, un listado de las personas que están en esta sesión, pues yo ahí necesito su nombre, como les decía, tal vez su cargo y su correo electrónico. Pero tal vez dentro de 2 o 3 meses yo ya no necesito saber quiénes fueron las personas que asistieron. Solamente me basta con saber que fuimos 8, 10, 20 o 30. Entonces yo ya no necesito identificarlos. Puedo continuar solamente tal vez señalando que hubieron 8 personas de un área y 10 personas de otra y 5 de otra, sin referir quiénes son esas personas. A eso es a lo que se llama la anonimización. Y este es un tipo o un criterio muy importante, sobre todo cuando se generan datos estadísticos. Por ejemplo, si yo voy a pedir información para hacer alguna especie de encuesta que me lleve un análisis, tal vez en un inicio sí pido el nombre de la persona, pues para corroborar que la información está correcta y que es congruente. Pero una vez que yo ya puedo generar mis datos estadísticos, yo ya no necesito que esos datos saber de quién son, simplemente me basta con saber la estadística. Entonces, para esos fines sirve mucho el principio de anonimización. No relaciones los datos con la persona, simplemente sepáralos, vuélvelos anónimos para no hacer identificable a la persona y ya puedes utilizarlo con los fines estadísticos o de análisis que se requiera. Otro principio se habla, por ejemplo, de la confidencialidad y la integridad, que nos señala que debemos tener una seguridad adecuada para evitar que los datos sean o caigan en manos de personas que no están acreditadas. Por poner también un ejemplo, pensemos que en los centros de atención externa tenemos un registro de las personas usuarias. Imaginémonos que ese registro lo llevamos en una bitácora y que esa bitácora cualquier persona puede revisarla o cualquier persona la puede leer. Estaríamos exponiendo a las mujeres víctimas de violencia que acuden al CAE por no tener medidas de seguridad adecuadas que permitan evitar conocer quiénes son las que están acudiendo.
Entonces, no estamos guardando la confidencialidad necesaria. O pensemos, por ejemplo, que tal vez una usuaria necesitamos contactarla y tenemos su nombre, pero no tenemos un teléfono o un correo o una dirección de contacto. Entonces tendríamos nuestros datos inexactos o incompletos y eso no permitiría tener integridad de la información. Por eso este principio nos habla de seguridad para mantener la integridad y la confidencialidad de los datos personales que tratemos. Y finalmente el último, de la responsabilidad proactiva, se relaciona a que el encargado de tratamiento debe en todo momento garantizar y acreditar el cumplimiento de todos los principios ya mencionados. El último documento de corte internacional que debemos conocer son los principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos personales de la OEA, en específico del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que salieron en 2021, en el mes de abril. En el 2015, para dar un poco de contexto, en el 2015 se generaron principios de la OEA para el tratamiento de datos personales. Sin embargo, pues han venido generándose nuevas normativas en los países, han venido evolucionando, se cambian, se reforman. Y en atención a esos cambios normativos que han ocurrido entre los países miembros, se determinó la necesidad de actualizar estos principios para ir estandarizando mucho más que todas las legislaciones sean pues similares, muy parecido a lo que ocurrió en los 80 con la OCDE. Esta parte de generar estos principios pues te permite tener como un parámetro para saber a lo mejor en qué países hace falta hacer cierto tipo de legislaciones o de modificaciones y cuáles a lo mejor se cumplen de mejor manera. Los principios que señalaron son 13 y es el primero, finalidades legítimas y lealtad, como lo que ya platicamos. El segundo, que es transparencia y consentimiento. De la transparencia ya platicamos también, que es darle a conocer siempre a la persona lo que se está haciendo, pero sobre todo el de consentimiento, que se refiere a que todos los datos que nosotros pidamos debemos contar con esa autorización para hacer uso de ellos. No porque yo considere que, pues creo que sí me lo dio, creo que sí me dejó, es suficiente. No, yo debo tener claridad en que ese consentimiento me fue otorgado para que yo pueda hacer tratamiento. Y en cumplimiento a los principios de responsabilidad, debo poder acreditar que esa persona me dio su consentimiento. El tercero, de la pertinencia y la necesidad, es muy parecido al tema que tratábamos de que solamente se pidan los datos necesarios, porque solamente deberíamos pedir, aquí lo menciona como los datos pertinentes, los datos mínimos que se requieran para satisfacer el tratamiento que requerimos hacer. El cuarto principio del tratamiento y conservación también hace referencia a que solamente utilice los datos durante el tratamiento que yo establecí y una vez que yo concluya ese tratamiento ya no mantenga los datos o ya limite su uso y que solamente los conserve por ese periodo de tratamiento que yo definí. El quinto sobre la confidencialidad, el sexto sobre la seguridad, el séptimo sobre la exactitud de datos, el octavo que ya nos señala aquí los derechos, lo que mencionábamos hace un rato como garantías o derechos de las personas para intervenir en el tratamiento, aquí ya se definen de manera específica con los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y un quinto que es portabilidad, que veremos en el siguiente tema. La parte, el 9, que son los datos personales sensibles, lo que yo les comentaba que en Europa denominan como categorías especiales, aquí se establecen como datos personales sensibles, que son aquellos que requieren un mayor grado de protección. El 10º principio, el de responsabilidad, que nos habla de acreditar el cumplimiento de todos los demás principios. El 11º, que es el flujo transfronterizo de datos y la responsabilidad también ahora desde las naciones para garantizar y proteger ese flujo transfronterizo de la información, las excepciones que pudieran suscitarse, por ejemplo, por cuestiones de seguridad nacional, temas de ese tipo, y el 13 que habla de las autoridades de protección o lo que ya mencionábamos, como esos entes de control que deben tener autonomía para garantizar estos derechos, o en particular el derecho de protección de datos personales. Hasta aquí me gustaría preguntar si tienen alguna duda. Creo que no hay ninguna. Muy bien, vamos a continuar entonces.
Esto es por cuanto a legislación internacional. Hablemos ahora qué pasa en el caso de México, la legislación nacional que debemos atender. Bueno, primero que nada hay que conocer que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2010 se dieron varias reformas a la Constitución. Entre ellas se reformaron 2 artículos relacionados a la protección de datos personales. El primero fue el artículo 6º, en su apartado A, inciso 2, que señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos que las leyes fijen. ¿A qué se refiere este principio? ¿De dónde surge esta protección que se asigna a la vida privada y los datos personales? Bueno, hay que entender primero que en México desde el año 2002 hubo una legislación en materia de transparencia. Esta legislación establecía como principio general que toda la información en poder de los entes públicos es pública. Es decir, toda la información que tenga el Instituto de la Mujer es pública de inicio. Pero una vez partiendo de ese principio donde todo es público, la protección de datos establece un límite. Es decir, aquella información de las personas, aquella información confidencial no es pública. Entonces, se concibe en este artículo a la protección de datos como un límite al acceso a la información, donde dices, no todo es público. Hay información privada que no puede ser publicada. Entonces, ya surge como esa limitante. Sin embargo, en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación de los mismos y manifestar su oposición al tratamiento, de igual manera, en los términos que fijan las leyes. Y esto ya no concibe a la protección de datos como un límite al acceso a la información, sino como un derecho activo que tenemos las personas para poder intervenir en lo que se hace con nuestros datos. Ya no solamente es, bueno, esto no es público, sino ya parte de decir, y además de no ser público, las personas tienen control sobre su información mediante estos 4 derechos. Aquí es donde se consagra como tal el derecho humano de protección de datos personales, porque ya se da el poder sobre esos datos a las personas, ya se les garantiza que, o se nos garantiza que podemos tener control sobre lo que sucede con nuestra información. De estas reformas constitucionales y lo que se consagra ahí, derivan 2 leyes. En un primer momento, también en el 2010, surge la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta primer ley tuvo como característica que se enfocó hacia el sector privado. ¿Por qué? Porque se vislumbró primeramente que ese flujo transfronterizo de datos que hablábamos sucedía entre empresas. Entonces, lo primero que había que regular era el ámbito comercial de los datos. Por eso surge esta ley para empresas privadas de inicio, que surgió el 5 de julio de 2010. Y en general establecía varias consideraciones, pero aquí resaltamos 3. Primero, hablaba de tener el consentimiento de los titulares para el tratamiento de sus datos. Hasta antes de esa ley, no era necesario comprobar que las personas nos hubieran dado el consentimiento para el uso de sus datos. Aquí sí ya se establece la necesidad de ese consentimiento. Habla, por ejemplo, de informar para qué serán usados los datos, y esto se hace mediante los avisos de privacidad. Igualmente, hasta antes no era necesario que me informaran para qué querían mi información. Aquí ya dice, a ver, empresas, tienen que informarle a las personas para qué quieren esos datos. Y finalmente, el tercer enfoque era la garantía de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y aquí ya retomaba lo que marca el artículo 16º constitucional sobre esa garantía que tenemos las personas para poder controlar qué sucede con nuestra información. Es muy importante destacar que esta ley de protección de datos en posesión de los particulares no considera solamente a las grandes empresas o a los corporativos de gran alcance, aplica también para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no porque tengamos quizá un pequeño negocio, digamos, esta ley no me aplica, sí es aplicable y sí debemos dar cumplimiento, porque de lo contrario podemos caer en una infracción, y esta puede ser pues en primer tema económico e inclusive hasta de temas penales. Entonces sí es importante que lo sepamos.
Esta ley, al ser la primera ley de protección de datos personales en México, aunque se orientara a particulares, pues era la primera en el tema, estableció en su artículo 6 8 principios, como los que leíamos primero de la OCDE y luego de los europeos y luego de la OEA. Bueno, aquí nuestras leyes señalan 8 principios que básicamente engloban lo mismo que los demás. El principio de licitud, el principio de consentimiento, de información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, que ya fuimos viendo cada uno de ellos y que además en una plática más adelante revisaremos a detalle en qué consiste cada uno. Esto fue para particulares en el 2010. Deriva después en México un proceso legislativo muy fuerte que ordena la creación de leyes generales. Hasta antes de estas leyes generales, la federación tomaba sus leyes federales y cada entidad establecía sus leyes locales y muchas veces había discrepancia entre lo que marcaba la federal y la local o no establecía condiciones iguales. Y además, entre cada entidad federativa, pues tenían leyes muy diversas. ¿Qué sucede? Que con la expedición de las leyes generales se establecen, digamos, límites mínimos de cumplimiento para que todas las legislaturas locales armonizaran las leyes y entonces sí, todos tuviéramos el piso parejo y a partir de ahí empezar ya cada quien a adicionar lo que considerara. Esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que surge el 26 de enero del 2017, establece ese piso mínimo para que todas las entidades y todos los sujetos obligados del país demos cumplimiento y garanticemos la protección de datos personales. Y aquí lo primero que salta es, bueno, los sujetos obligados. ¿Y qué son los sujetos obligados? Bueno, esta ley define como sujetos obligados a la ley en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Todas este tipo de instituciones son sujetos obligados y por ende deben cumplir la ley. En el caso del Instituto de la Mujer, pues sabemos que somos un órgano autónomo, entonces debemos cumplir con esta ley general. Y como ya les decía, pues su objetivo fue estandarizar y homogenizar en todo el país una reglamentación básica en materia de protección de datos. Retoma de la ley de particulares los mismos 8 principios, también para tener congruencia entre el sector público y privado, con tratamientos homogéneos, los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, pero aquí se señalan en el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Este fue el panorama nacional. Si se fijan, de una normativa internacional, empezamos a configurar nuestra normativa nacional y luego de estas leyes generales hubo que hacer una armonización de nuestra normativa local. Y aquí habría que referirse a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos, que es la ley que nos aplica. Y vale la pena señalar que esta se publica el 26 de julio del 2017 como parte de del ordenamiento de la Ley General de modificar las leyes locales y establecerlas con esos mínimos. Y esta ley cuenta de 168 artículos que se dividen en 11 títulos. ¿Cuáles son esos 11 títulos? Bueno, son los que se encuentran ahí listados sobre la parte generalidades de la ley, los principios y deberes, que retoma los 8 principios que ya mencionamos, y algunos deberes que son, la ley digamos que establece 4, pero en realidad de esos 4 se conforman 2, que es el deber de confidencialidad y el deber de seguridad. Te habla de los derechos ARCO para los titulares y cómo se ejercen, la relación entre las figuras que se crean, que son el responsable y el encargado, la comunicación de los datos, que son las transferencias y las remisiones, las acciones preventivas en materia de protección de datos para garantizar la seguridad de estos, los responsables, que son el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia dentro del sujeto obligado, y los organismos garantes, que para el caso de Morelos es el IMIPE, los procedimientos de impugnación cuando no se nos garantizan los derechos ARCO, la facultad de verificación por parte del IMIPE para venir y revisar lo que están haciendo los sujetos obligados, lo que estamos haciendo en las instituciones para cumplir con esta ley,
Y finalmente, las sanciones a las que estamos sujetos como servidores públicos en caso de no dar cumplimiento a la ley. Una vez que se genera esta ley en el 2017, en julio, hasta el 2021 se crea o se publica el reglamento de esta ley. Recordemos que las leyes pues establecen, digamos, criterios generales de aplicación, pero después ya ver de qué manera se aplican esos criterios, pues para eso hay que reglamentar. Como en el caso del Instituto de la Mujer, que hay una ley del instituto y un reglamento del instituto que nos aterriza mucho más claramente cómo se hace, pues aquí ocurre lo mismo. Este reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos se compone de 227 artículos que se dividen en 9 títulos. En general son básicamente los mismos que la Ley de Protección de Datos. Quitan algunos, pero en general se trata de los mismos, salvo, por ejemplo, la parte de las acciones preventivas, que aquí tienen un poco menos de apartados, la parte de las transferencias, que aquí no regula la remisión, sino solamente la transferencia, y la parte de las sanciones que ya establece las responsabilidades administrativas. Entonces, estas son las dos normas locales que debemos atender. La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos y el reglamento de la ley. Son las dos normativas locales que debemos conocer. Y en cuanto a la nacional, debemos apegarnos a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y quisiera preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario hasta ahorita. Si gustan, pueden abrir su micrófono o mandarlo por el chat, como consideren. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Entonces, vamos a continuar. Y aquí ven en la pantalla un código QR de una evaluación que necesito que nos ayuden a contestar. Y voy a mandarles también el link por el chat. Denme un momento. Listo, ya está ahí en el chat el enlace. Y bueno, es importante que nos contesten esa evaluación porque de esa manera vamos a poder acreditar que estuvieron presentes en la capacitación. Quienes lo tengan contestado se les va a tomar como asistencia y quienes cumplan con las asistencias de las capacitaciones van a poder acceder a una constancia que se les va a entregar de cumplimiento de capacitación en esta materia de datos personales. Entonces vamos a dar 10 minutos, si les parece, para contestar el cuestionario. Y yo voy a seguir aquí conectado para cualquier cosa que requieran preguntar. Y bien, pues con esto terminamos este primer tema. Déjenme cambiar la presentación para ver el segundo tema que tenemos el día de hoy, que es sobre el ejercicio de datos personales por medio de los derechos ARCO. Déjenme cambiar la presentación en un momento.